Momentos más importantes que acaba de hacer el presidente Petro en su alocución. Denuncia sobre la corrupción en la salud colombiana. ¿Sabías que la prensa oculta la verdad y que millones de vidas están en riesgo? Este video revela datos impactantes y te hará cuestionar el sistema. Colombia y gran colombianos que siempre hemos sido. Hoy tendremos una larga intervención antes del Consejo de Ministros, a lo cual invito a todos quienes me escuchan a seguirlo en los canales públicos, porque nos censuraron los consejos de ministros cuando la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo se le gobierna, sin mentiras. El dueño de los canales que hacen uso del espectro, pues son unos privados, contratistas del gobierno, pero el espectro sobre el cual se hacen las emisoras y los canales de televisión son del pueblo colombiano. Y no puede haber una expropiación del pueblo, una expropiación al revés. Pues critican las expropiaciones para el pueblo cuando se trata de bienes privados, de poderosos, pero ahí sí se callan cuando hacen expropiaciones de propiedad del pueblo a esos mismos grandes capitales poderosos que se han adueñado de Colombia y de su democracia y le han quitado el alma, condenando a la sociedad colombiana una de las mayores desigualdades, condenando a que no se cumpla la Constitución del 91 y condenándonos a una violencia extrema. Comenzamos, vamos a repetir o a transmitir muchos cuadros, esto va a ser algo largo, que tienen que ver con el tema de la salud. Lo hacemos básicamente porque la prensa del gran capital, con mucho poder informativo, aquí ha cometido las peores atrocidades respecto al derecho a información de los colombianos y las colombianas. Es salvaje lo que han hecho. Cogieron el informe de la Contraloría y lo volvieron al revés, literalmente. Ahora vamos a ver muchos de los contenidos de ese informe y de los nuestros propios, para que ustedes vean cómo los han engañado. Y por eso he tenido que usar esta alocución presidencial. ¿Cómo los han engañado? Como si fuéramos un rebaño, pues, como si no tuviéramos incluso malicia indígena para saber lo que pasa frente al derecho a vivir de Colombia y de la sociedad colombiana. Porque cuando se afecta la salud robándose los dineros públicos, que es lo que han hecho, y algunos dueños de medios son socios de estos robos, los rateros, es que se ha vulnerado no solo el derecho a la salud que debe existir, sino el derecho a la vida. Han matado millones de colombianos, más que el paramilitarismo, más que el Estado mismo, más que las guerrillas insurgentes, más que la mafia. Han matado más a través de muertes que se pudieron haber salvado si simplemente se les hubiera aplicado la ciencia. Hubiera tenido agua potable en un pueblo, o no hubieran puesto una chimenea de diésel en las ciudades grandes que mata literalmente a nuestros niños de enfermedades agudas respiratorias. Un Estado no puede matar a su sociedad. Y por eso estamos aquí denunciando y cambiando las cosas. Aquí empezamos entonces con la denuncia. Vamos a continuar viendo los momentos más importantes. En este se trata sobre los datos reales de corrupción y la intervención que ha logrado reducir la deuda. Vamos a verlo. La deuda es más de 100 billones de pesos. La ley 100 y los gobernantes que la defienden le han quitado al sistema de salud real, que es el que atiende a las personas, hospitales y clínicas, 100 billones de pesos al menos. Y entonces voy a mi segundo cuadro. Sumadas las deudas de las... yo ya lo cambié, ¿no? Sí, sumadas las deudas de las 26 EPS que hoy quedan, con las IPS, o sea, las clínicas, arroja un total entre el pasivo de reservas técnicas de 25 billones COP.
rezos. Esto ya es que es exclusiva la deuda con los hospitales y las clínicas. Y aquí viene una parte de la estafa. No he mirado aquí los datos por EPS. Estoy hablando de las sumas, pues que al final es lo que nos interesa. Pero la peor EPS manejada es la más grande y la que tiene un capital público mayoritario, 50 más 1, ¿cuánto es? 49, algo, casi la mitad del capital inicial, que ya no vale nada, es cero, esa empresa no vale nada, pero que se la robaron literalmente, y con eso se robaron los recursos públicos. Y no tiene datos. Todavía una de las labores de la interventoría es un sistema serio de información para esta cantidad de facturas que van a terminar. Entonces, todavía mientras no terminan, estos son datos preliminares, muchos mentirosos, porque lo que pasó con la nueva EPS, que tiene la deuda más grande de estos 25 billones, 6.755 de lo que hemos podido hasta ahora captar, sin acabar, la otra gran empresa que tiene casi 10 billones de esta deuda es Famisanar EPS, que no la intervenimos nosotros. Ya era tan grande el desastre que gobiernos pasados la intervinieron. Y así ustedes pueden ver 2.99 Sanitas, ojo señores magistrados, aquí pasó algo raro, porque es la tercera EPS privada entre todas que intervenimos por esto, que es casi 3 billones de deudas que tienen y es la tercera en importancia con los hospitales y clínicas públicas, 25 billones, y tiene 4 2, ¿cuánto fue que dije? Sanitas, 2, pues casi 3 billones de pesos. Terrible. Y entonces tenemos que devolverla, que van a quebrar todo. Y los dueños de esa, los dueños de esa nueva EPS, que no fue el Estado, a pesar de ser accionista, pues todas referían a asociaciones ligadas a políticos, y a políticos de gran talla, hasta candidatos presidenciales. La plata se fue, en buena parte, no entra como deuda, a anticipos a unas clínicas y a unos gestores farmacéuticos. Anticipos, que está... Yo he dicho, los anticipos deben ser solo para la clínica que ya laborice a sus trabajadores y los trate con dignidad. De resto es auspiciar la esclavitud, pero el anticipo en general no se debe dar. ¿Y por qué le dan el anticipo a las clínicas y gestores farmacéuticos más cercanos a los dueños de la empresa y a los políticos? Estos serían entonces los responsables de la crisis de salud en Colombia. Aquí, como nos cuenta Petro, la deuda es de más de 100 billones de pesos. Entonces ahí les dejo para que lo analicen. Sigamos entonces con el siguiente clip que sacamos con nuestro equipo investigativo. Hasta donde los señores magistrados y los señores políticos nos dejan, pero pelearemos hasta el final. Y ojalá el pueblo colombiano decida, esa será su gran decisión. Una democracia decide el pueblo libremente si continuamos o no, y volvemos a que los rateros gobiernen a Colombia. Y voy a explicar por qué, porque van a criticarme, pero es que estos datos lo dicen. Voy a ver el primer cuadro, creo que es así. Ahí está. Este es lo que la Contraloría, que es independiente del gobierno, dice, y el Ministerio de Salud sostiene también, que la deuda de las 29 EPS es el intermediario, no confundan con la clínica, por favor, porque entonces meten la palabra IPS y todo el mundo se confundió, y eso lo hacen en la prensa todo el tiempo para que la gente no sepa de qué se trata. EPS es diferente a IPS, lenguaje de la ley 100, confuso, como todo lo neoliberal. EPS es el intermediario financiero que recibe los recursos de la nación, del gobierno nacional y algunos de la gente en el copago, por ejemplo, que también son públicos porque son del pueblo, y los usa, no pone recursos más, no ni un peso más para curar o para asistir, y no previene. El sistema EPS no previene porque no es territorial.
y la prevención se hace territorialmente y prevenir es mejor que curar, pero aquí se hace al revés porque el negocio está en el curar o en el dejar morir. Y aquí la primera torpeza de nuestro sistema es de 1993. Por eso es carísimo. Es tan ineficaz como en los gringos, que tienen uno de los sistemas más ineficaces de salud del mundo. Poco de plata botada y pocos resultados en salud. Esos que creen que es muy bueno, sepan que es así. Europa tiene mejores sistemas y China ni se diga. Y hay países más pobres que también, como Costa Rica y otros. Incluso el gran aliado de los Estados Unidos hoy, que es el Reino Británico, tiene un mejor sistema de salud que el de los gringos, y nosotros propusimos una reforma parecida a la del Reino Unido, que es basada en salud pública y en prevención, y eso es lo que hay que hacer. Por eso, bueno, sigamos aquí. Entonces, 32,9 billones les da a 31 de diciembre del 2024. Tengo que decirles, esta cifra está mal hecha. No tienen economistas. La deuda es mayor por dos razones. Y esto es para todas las EPS, ¿cierto? Y para el régimen contributivo y subsidiado junto. Es decir, es todo lo que entregamos. Y entonces aquí 32 billones es la deuda a 31 de diciembre del 2024 desde el 2020 para acá. Entonces hay dos grandes errores metodológicos. Uno, que el 2020 teníamos un peso más desvalorizado, 2021 igual, 2022 igual, 2023 igual, y 2024 también se desvalorizó. Luego hay que traer la cifra en pesos constantes del 31 de diciembre del 2024. Eso es lo correcto. Ministro de Salud, usted ayúdeme en eso. Un economista salido de cualquier universidad aplica el deflactor inflacionario o el de la tasa de cambio y ya, tenemos el dato. En este video el presidente Petro nos explica con mucha claridad cómo se calcula esta deuda y por qué es mucho mayor de lo que dicen. Ideal para quienes quieren entender realmente la crisis de salud en Colombia. Vamos a ver el siguiente clip que sacamos sobre la locución del presidente del día de ayer. El robo millonario en la salud de Colombia que nadie investiga. Veámoslo. ¿Qué es esto si no es un robo? ¿Dónde está la fiscal que no está investigando? ¿Por qué ordenaron no hacer contabilidad forense? Hay que hacerla. Esto es un robo el mayor al pueblo colombiano desde la época del oro de los españoles y el trabajo esclavo, que yo creo que fue peor. Pero este es similar. Duplicar en un año las deudas y sacar como excusa una mentira, ahora lo van a ver. Simplemente se llevaron el billete que el ministro, en contra de mi voluntad hay que decirlo, les hizo crecer mucho, subiendo la UPC por encima de la inflación, y se robaron la plata que nosotros mismos giramos. Crimen porque mata colombianos y mata niños en masa en Colombia. Es un crimen de lesa humanidad. ¿Qué está pasando que no investigan penalmente? ¿Les da miedo porque son ricos? ¿O porque ponen el billete debajo no solo del político? Está prohibido que una empresa como Keralty le pague a los políticos. El político que recibe ese dinero es un criminal, le está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse, porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros. Y me toca hablar con el rey de España y me toca hablar, menos mal me reciben todavía con abrazos y besos. Y yo soy republicano. Dicen por ahí que recibimos un título por allá en el año 1200 por allá en el norte de Italia. Ese título me tocará quemarlo si es que existe. Dieron unos pastosos que me dieron hasta el escudo de armas y la fecha exacta. Bueno, quién sabe. Eso tocará. Y duplicaron. Hay muchas que la peor, oigan, la peor, porque casi triplica la deuda en un año. Eso significa que se robaron la plata. Cosalud, que nace en Cartagena, que es de una cooperativa de verdad sus dueños. Aquí tenemos que hacer algo. Pero se tumbaron a los dueños porque eran cooperativistas por cometer el error de nombrar un señor de gerente que es un bandido.
Y la junta directiva de esta Cosalud es el hermano del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Y, a ver, acuérdenme, el hermano también, o primo, del expresidente Santos, militando bajo las banderas del señor Álvaro Uribe Vélez, señor Uribe, que has acusado por confesiones de paramilitares de querer formar el bloque capital. Yo investigué el bloque capital y me amenazaron de muerte. Y hoy tengo que decirle a los colombianos que el bloque capital no murió. Mataron a Arroyave los segundos, que me quería matar. Y ahora los que dirigen el bloque capital en Bogotá están en Dubái. Algunos colombianos, ya cogimos un italiano, jefe de toda la gueta, mafia de Platti, sur de Italia. Los italianos han dado, y los de antes de Italia han dado civilización, indudable. Fogón de la cultura en Florencia, donde casi muero de COVID. Ahora dicen que estuve de fiesta. Y, porque hay que, Dios mío. Pero también tiene una parte negativa. El amor tiene el dolor, y el dolor a veces lleva a la muerte. Todo es dialéctico. Filosofía dialéctica que hay que estudiar, colombianos y colombianas, porque así se está demostrando en la ciencia que es una filosofía correcta, el yin y el yang, la contradicción, la unidad de los contrarios. Con nombres y cifras, en este video el presidente Gustavo Petro expone a los responsables y el impacto en la sociedad. Este es un robo millonario en la salud colombiana que nadie ha investigado antes. En este habla que Colombia está en manos de políticos y empresarios. Escuchemos el video. El más grande que bajó, son poquitos, solo bajaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 EPS. Todas pequeñas casi, ¿cierto? Pero, por ejemplo, esta, Tusacahui, indígena, Confa Oriente, Anas Guayú, Guajira. Quizás la que más disminuyó fue esta, que es Ferrocarriles Nacionales. Entonces dije una cosa mentirosa. Salud Mía, pequeñitas. Por eso las demás duplicaron y hasta triplicaron, y sigo presentando. Y el informe de Supersalud, ahora sí, no es de la Contraloría, es del Ministerio de Salud. La Supersalud cumple funciones constitucionales del presidente. Cuando los procuradores, las procuradoras van a amedrantar los funcionarios de las superintendencias en cumplimiento de la ley, están cercenando una facultad constitucional del presidente de la República. Ahora le voy a ordenar a Yanot de los superservicios que está paralizado. Y eso no es la orden que ha dado el presidente. Lo que está subiendo, y esto tiene que ver con la salud, la inflación en Colombia no es la electricidad, porque está lloviendo y ojalá mi fórmula pueda actuar, porque los mismos costeños que hay en la CRE que yo nombré pusieron la nueva fórmula para el 2027, como esperando que no sigamos. Y la nueva fórmula sí rebaja sustancialmente la energía eléctrica en Colombia, pero hoy ha bajado 10% comparado al año pasado. Yo creo que por lluvias y por nuestras medidas, pero puede bajar hasta 60%. Ahora, si sube el agua, mueren los niños. Y así que el señor Yanot me tiene que responder por los acueductos municipales de Colombia, ¿por qué están por encima de la inflación? ¿Quién se está ganando la plata si no son los concesionarios del agua pública? Y eso está matando a los niños de Colombia, de hambre. Imposible para una sociedad moderna. Pero volvamos a la salud. Lo que nos dice la Supersalud es que la nueva EPS debía, ¿cierto?, 5 billones a los actores del sistema, entre cuentas por pagar y reservas técnicas aprovisionadas. De estos, 3,88 billones son de anticipos a sus amigos, pero que no son ilegales. Pues ilegales desde el punto de vista que se hayan perdido, se fueron a clínicas y hospitales, que es la función, pero se fueron a la de sus amigos, o amigos políticos, o financiadores políticos. ¡Qué crimen! Y claro, el partido que financian
que era Cambio Radical, pues se opone a la ley. Oiga, responsables con Colombia y sus electores, señores de Cambio Radical. Su nombre de partido dice lo contrario. Ahora, el señor Germán Vargas Lleras, que puede hablar aquí, sí puede. Y yo siempre le he dado mi abrazo solidario por sus problemas de salud, graves, muy graves. Pero ahí Cambio Radical tiene que tomar una decisión, y es para ellos mismos. Entonces, esta deuda real por pagar a las clínicas nos arroja 1.16 billones, que es alto, pero no tan alto, sino que ahí es una irregularidad de tipo ético. Esto aún. En este impactante fragmento, el señor Gustavo Petro nos cuenta cómo la salud en Colombia sigue siendo controlada por intereses políticos y económicos. A través de cifras y ejemplos que nos está dando, se denuncia la concentración en el sistema en muy pocas EPS. Continuamos con el siguiente clip importante. Con la República y otros acreedores, y eso representa un 3.7%. Por eso la intervención hay que continuarla y ampliarla, porque por lo menos detener el desangre. No la tenemos el desangre, detenemos que crezca el desangre, y lo hizo este gobierno por primera vez, cuidando la salud del pueblo colombiano todo. Entonces, ¿por qué dice mentiras la prensa? Echándonos la culpa de la deuda, literalmente. La culpa de la deuda lo tienen los dueños de la prensa y sus socios políticos y empresariales. Y disculpen que hablen con claridad, pero está la verdad, que se ve a través de los datos. Claro, sabemos entonces por qué tapan, porque se tapan con la misma cobija y engañan al pueblo, porque entonces sí tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo. Está acabando con el Estado colombiano. Y si se acaba con el Estado colombiano, que ayudó la Corte Constitucional en su mayoría a hacer cuando tumbó la mitad de la reforma tributaria, y los datos los vamos a mostrar también en otra ocasión, es que todos los sectores públicos, incluida la justicia de Colombia, de aquí al 2030, si el Senado, el Congreso, no aprueba una ley de financiamiento, que deben pagar los ricos más ricos de Colombia, porque ellos son los que se han llevado este dinero, pues entonces todos van a decrecer del 2030. Y si todos decrecen, aumentando, manteniendo las necesidades de Colombia, ¿qué paz vamos a tener? ¿Qué país vamos a tener? Están decretando la muerte de Colombia. Y nosotros dijimos en campaña que estamos es para decretar la vida inmensa de Colombia, el país de la belleza. Entonces aquí estamos demostrándolo, al menos, a pesar de tantos problemas que hemos tenido con interventores, que los hay, que se ponen al servicio de los viejos dueños de las EPS, porque no están haciendo la reforma a la salud que bajo las leyes actuales podemos hacer. Empezando porque el paciente de cada EPS, los afiliados, deben tener derecho, como dice nuestra nueva ley, a escoger su médico y una segunda opinión. Y se lo impiden, porque lo llevan a la fuerza, incluso en aviones con sus familiares, pagos con el dinero público, a donde están las clínicas de los dueños de la EPS, pueden cruzar todo el país, y cometen esa vagabundería con el erario. Y entonces critican a una niña porque el ministro la mandó a hacer un mandado que no era para él, sino para Colombia, porque va en un avión, y no critican los miembros de la prensa que todos los días salen aviones en Colombia pagos con el dinero público a enriquecer el patrimonio particular a través de clínicas de su propiedad de los dueños de las EPS. Bueno, aquí desmontamos una enorme mentira que habían tejido contra este gobierno, y sigo. ¿Qué pasa entonces con la deuda de las EPS? Bueno, intervenidas aquí volvimos al mismo, sin la nueva EPS. O sea, con la nueva EPS, a pesar de la eficiencia de datos y del volumen de la deuda, que es la más grande, caímos. Si como yo no tengo todavía datos seguros de la nueva EPS, quitamos la nueva EPS, luego pues, más tarde habrá que ponerlo, la caída de la deuda de las EPS intervenidas es
mayor. En este video acaba de exponer Gustavo Petro la verdad oculta detrás de las EPS no intervenidas y señala directamente a los dueños de los medios y sus socios como los causantes del problema. Sigamos con el nuevo clip que es muy importante. Algunos hasta nos insultan porque son uribistas, pero no importa. A mí me han insultado, hermano, he insultado como 4. Pero yo otra por allá ya no, unos señores, una pareja no las iba por Pereira, oiga, porque eran ni siquiera se sabe si eran petristas, sino que se pusieron bravos y con derecho. Y entonces la señora que no los atendía, si es una obligación constitucional. Y se la pasó por la faja y me gustaría saber que si siguen haciendo eso, porque superintendente, es el juramento desde época griega. Y entonces lo evade como... Así que, señoras y señores, ciudadanos colombianos y colombianas, estamos ante un colapso, sí, pero viene desde que se firmó la ley. Y este gobierno quiere resolverlo y espera la colaboración de la ciudadanía, así como colaboró con la peste de la fiebre amarilla. Y funcionó bien todo. Y espera la colaboración del Senado de la República y los jueces de Colombia, porque estamos ante un crimen de lesa humanidad. Y lo que quieren poner presos es a los que estamos luchando en contra de ese crimen. Y así no puede ser. Gracias, muy amables, y pasamos a Consejo de Ministros, ya tarde. Estarán los canales públicos y hablaremos del presupuesto del año entrante, que está afectado por esto. En esta, el presidente Petro nos cuenta el colapso del sistema de salud en que es un crimen de lesa humanidad y hace un llamado urgente a toda la nación para enfrentar. Afirma que mientras su gobierno busca resolver esta crisis histórica, quienes luchan por el cambio son injustamente perseguidos. Continuamos con otro clip que encontramos que fue muy importante. Y estamos proponiendo dar, o esto también la Contraloría, o ustedes, en la ley, que nosotros le vamos a pagar un crédito barato a las EPS que queden para dar su paso de intermediaria financiera a gestora de vida y se salvan. Quedan las que sobrevivan, se salvan. O sea, este gobierno está salvando a las EPS, pero no en su función de intermediaria financiera que terminó con todo, sino en una función diferente. Auditorías, que no puede hacer ADRES, pero esto es para ser gestor, no para ser asegurador financiero. El aseguramiento debe ser del Estado. El Estado responde por la salud de todos ciudadanos y ciudadanas de Colombia. ¿Que se nos van a saltar los gastos? No, porque ya tenemos el manual tarifario que ya debe implementarse en FOMAC, porque nos han tumbado un FOMAC también, señor Aldo. Ya hicimos la reunión y ya tiene usted sus directrices. Porque la auditoría, que en FOMAC no se hace, o se hace por el amigo de Marín, terrible Marín, pero también lo mismo. Entonces, esa auditoría debe hacerla es los expertos en auditoría. Y se hace respecto al manual tarifario, o sea, las tarifas de los servicios médicos científicamente comprobadas. El manual tarifario debe ser flexible porque los procedimientos científicos siempre cambian, y debe ser regional porque la enfermedad no se comporta igual en cada región de Colombia, que es muy diversa. Entonces, ese manual tarifario ya existe, debe implementarse en FOMAC y en las EPS intervenidas, que ya deben empezar a hacer sus auditorías con este sistema, que no es en función de cuánto gana más la EPS, sino en función de que se pague el procedimiento científico adecuado existente y a su valor correcto. Saneamiento de los hospitales públicos, entonces también otro crédito, ya hemos frenado el crecimiento de la deuda, que no es nuestra, se hará con las demás, la deuda deja de crecer, luego las EPS del Estado. Muy importante aquí la solución que nos da el presidente Gustavo Petro para salvar el sistema de salud, transformando entonces a las EPS
de intermediarias financieras a gestoras de vida. Esto con unos créditos bajo el gobierno. Bajo este plan, el Estado asumiría el aseguramiento financiero y se implementará un manual con tarifas más justas y flexibles para todos los servicios médicos, deteniendo así el crecimiento de la inmensa deuda y asegurando el pago correcto de los procedimientos médicos. Continuamos aquí donde está el dinero de la salud en Colombia actualmente. Entonces, ¿qué pasó? Pues miren lo que pasó. Entonces, datos Adres, aquí ya mi amigo tuvo que sentarse porque tenemos ya líos. La asiática. Bueno, entonces, mi amigo ha girado y está comprobado que a las 29 EPS que han existido, lamentablemente aquí el ministro no me ha dado el dato desgregado de las EPS intervenidas y no intervenidas, ¿qué toca? Porque entonces ahí se mide qué pasa con los interventores. Entonces, hemos entregado 87.89 billones sin contar los pagos de la ciudadanía en copagos y cuotas moderadoras, ¿cierto, ministro? Que tampoco aparecen. No aparecen. Entonces, esto es lo que gira la ADRES, el gobierno. La ADRES tan criticada y mire cómo ha sido eficaz. Giro directo ha sido eficaz. Lo que pasa es que hay que aumentar hacia los que no sean las clínicas de los dueños de los EPS, porque no debe haber anticipo. Y me disculpan los trabajadores y las trabajadoras, las enfermeras y las secretarias de esas clínicas, que sé que están siendo afectadas porque las están sobreexplotando. En la medida en que vuelve a la ley la transferencia directa y no pasa por EPS, y entonces no mandan el dinero a las EPS propiedad de pues, los dueños de las EPS. Eso significa que esas clínicas pues no van a tener el mismo lujo, porque entonces los hospitales públicos van a poder sobrevivir el puesto de salud. Los indígenas, la gente que vive en Guajira, en Chocó, en el litoral pacífico, en los llanos, o incluso en la provincia antioqueña. Porque una cosa es Medellín, una cosa es el Poblado, otra cosa es el norte de Medellín, y otra cosa son las provincias de Antioquia, que se parecen ya en los números al Chocó, que ha sido víctima de todo este proceso. Pues bueno, en los registros reportados, señores de la Corte Constitucional, que les niegan la información forense y los datos, para que entonces digan que nosotros tenemos que hacer la reunión para aumentar la UPC. Pues nosotros hacemos la reunión para mostrar estos datos, que nos demuestren que es mentira, que un magistrado nos diga que es mentira. Hemos girado 87, 89 y las EPS solo registran 85 billones, entregados por obligación de la ley al Estado de Colombia. O sea, ellos dicen que recibieron 85 billones y nosotros giramos 87, casi 88. ¿A dónde se fue a parar la plata? La diferencia ahí nomás da 2,71 billones. ¿Qué no aparece? 2,71 billones. El vagabundo del señor Olmedo, vampiro de los pobres. Increíble entonces aquí lo que nos dice Gustavo Petro, de que casi hay 3 billones de pesos que fueron girados al sistema de salud que no aparecen. Él nos dice que a través del ADRES se afirma haber girado casi 88 billones a las EPS, pero estas solo reportan haber recibido 85 billones. Se cuestiona el destino de este dinero faltante y se critica que este modelo afecta a los hospitales públicos y a las regiones más vulnerables del país, mientras se oculta información clave a la Corte Constitucional. Vamos a ver el siguiente clip que también sigue siendo bastante importante. Que es un crimen de lesa humanidad. Estas son las vigentes. Bueno, ahí teníamos a Sanitas, en 2024 nos la quitaron y debe ser intervenida porque las deudas aumentaron. Y viene el dato de las medicinas. Entonces dicen que nosotros colapsamos el sistema porque no hay medicamentos. Mentiras. Y hoy con salud, con subsidio, ¿cierto? Ustedes entraron. Bueno, ya me cuenta usted ahora. Entonces, nosotros hemos pagado sobre factura
el 90,3% de lo que valen las medicinas. Hay unas grosas, porque toca investigar los precios que nos dan, porque nos estafan. Y que tienen que hacer adres, que gira estas platas. Entonces, las facturas valen todas 14,7 billones en el 2024. Y hemos pagado 13,3 billones. Entonces, ¿por qué no hay medicinas en las farmacias? Y les dicen a la gente que no hay medicamentos, porque no hay medicamentos contra la diabetes. Entonces, miren, las quejas que hace la gente, con razón, PQRs, están relacionadas con el acceso a medicamentos. O sea, lo que dicen que son quejas contra lo que hicimos, no es contra lo que hicimos, es contra los gestores de farmacéuticos, no contra el gobierno, señores. Las quejas son contra los que no entregan los medicamentos, que no somos nosotros, son los gestores, operadores farmacéuticos, le dice la Contraloría. Nosotros hemos pagado ya el 90% y no hemos pagado más el 100% porque hay que investigar unas facturas. Y entonces aquí están las tasas de PQRs contra EPS, pero en realidad muchas son contra los gestores farmacéuticos. La más grande, Cosalud, obviamente, 1.010 en el año. Y la segunda, el fondo pasivo de ferrocarriles, pero la más pequeña. Y la nueva EPS, la tercera, con 744, lo cual hace que nosotros hayamos disminuido las PQR de la nueva EPS. Las quejas las hemos disminuido. Y después sigue con Fenalco Valle 706, y bueno, etcétera. Y entonces, cuando se compara entre intervenidas y no intervenidas, las intervenidas tienen un porcentaje de PQR, es decir, le entregan menos medicamentos habiendo pagado a los pacientes porque están intervenidas por el gobierno, o sea, ya sabemos por qué, 45,33 y a las otras 41. La diferencia no es grande. A todas las EPS les están fregando los medicamentos. Puede ser porque son las EPS las que se quedan con la plata que nosotros les entregamos para medicamentos, o los mismos señores operadores de farmacéuticos, como les deben las EPS, no el gobierno, pagamos nosotros, pues entonces no les dan más servicio. En este video, el presidente Petro desmiente que el gobierno sea el culpable de la escasez de los medicamentos. Se afirma que a pesar de haber pagado más del 90% de las facturas de las medicinas, casi 13,3 billones de pesos, estas no llegan a los pacientes. La responsabilidad, según el señor Gustavo Petro, entonces él dice que recae directamente a las EPS y los operadores farmacéuticos, que son los encargados de entregar las medicinas a las personas. Ellos reciben los fondos, pero no entregan los productos, generando la mayoría de las quejas ciudadanas. El problema entonces es que las EPS se quedan con el dinero y los operadores cortan el servicio por las deudas que tienen las EPS con ellos, pero no es por falta de pago del gobierno. Continuemos con el siguiente clip. Porque no está deflactado por la tasa de inflación. Esta deuda llega a 100 o más. El superintendente, hay que darle ese dato a la Corte y al pueblo. Recursos, yo me voy aquí perdiendo. Recursos, bueno, esto ya lo dijimos aquí, 25 billones, recursos 2023, o sea, nuestro gobierno. Volvemos a, este es solo 5 EPS, o sea, las que están intervenidas con datos, y hemos entregado, estos son deudas, pasivo deuda total de esas EPS, pues 25 billones, pero con las clínicas y hospitales 11,3, y 21 de esas EPS, de todas, no cumplen. Solo 5 EPS cumplen las normas de ley, que son las normas de las aseguradoras financieras de Colombia y del mundo. Entonces, ¿qué van a salvar? Esto es 2023. O sea, solo 5 EPS cumplen, de las 157, la mayoría ya liquidadas, que existieron. 5. Ustedes vienen a decir que esto es culpa del gobierno, es culpa de la ley, de estar poniendo el servicio del interés particular de los más ricos de Colombia, el dinero público. Y esto se hace en la energía eléctrica, esto se hace en el sistema de salud, esto se hace
en el sistema de concesiones viales, que es, yo creo que el mayor de todos, y otros. Y el presupuesto de Colombia, incluso el que estamos discutiendo hoy, vuelve a transferir el dinero a los ricos, no a los pobres. Y por eso tenemos una desigualdad de las más grandes del mundo. Y por eso estamos en la violencia. La culpa de la violencia no es de Petro, la culpa de la violencia es de la desigualdad y de tener un Estado oligárquico y no democrático. Porque el que entrega el dinero público a los ricos está creando desigualdad. Eso no es capitalismo. Eso se llama esclavitud. Porque esa plata podía salvar la vida y los bienes y la prosperidad y la buena vida que en un país como este, cualquier habitante de este país, extranjero o no, podría tener, y no lo tenemos. Vivimos en el viejo miedo y bajo el miedo y en el atraso. Y eso es la culpa de una oligarquía, que si la quieren volver al gobierno, pues no puedo impedirlo, pero no vamos a tener sino esclavitud. Perdemos a Colombia. Nuestro presidente Gustavo Petro argumenta aquí en este video que el fracaso del sistema de salud, donde casi ninguna EPS cumple las normas, no es culpa de su gobierno, sino de un modelo de ley que desvía sistemáticamente el dinero público hacia los más ricos. Afirma que esta práctica se repite en otros sectores, generando una profunda desigualdad que es la verdadera causa de la violencia en el país. Petro concluye que mantener este estado oligárquico es una forma de esclavitud que condena a Colombia al atraso y el miedo. ¿Qué pasó con los recursos en el año 2020 con el COVID? Veamos lo que nos dice Gustavo Petro. No se sabe qué pasó con 6,81 billones para el año 2020, año del COVID. 6,81 billones. ¿Cuántos viejas y viejos y otros que no eran tan viejos murieron en el año 2020 en Colombia por COVID? Iban a dinamitar el San Juan de Dios, todavía lo quieren hacer. Vagabundos. San Juan de Dios es una joya de la salud de América. Hospital fundado por el rey, expropiado por Bolívar y Santander. Oigan bien, expropiado para ponerlo al servicio de los soldados heridos del Ejército Libertador y después de todo el pueblo de Bogotá y de Colombia. En 1911, ¿cuándo fue? 17, 18. Hubo una epidemia en Bogotá, una peste, 1918. Y el que salvó de la peste y salvó a muchos y muchísimas bogotanas de ese momento fue el San Juan de Dios. ¿Cómo lo pagan con desacreditación? ¿Cómo es que se dice? Ya se me olvidó. No, pues que hay que ser desagradecidos, históricos. Ahí Alejandro Gaviria, que no nació en Bogotá, pero burlándose del descubrimiento científico de 20 seres humanos que murieron y eran de una genética que no existe en América, ni parece que en el mundo. Eso ya debe establecerse con la genética del mundo. Seguramente sí vinieron de otro lado, pero no de donde vinieron el resto de los americanos legítimos de América, que somos nosotros también. Y los que se han cruzado con indígenas en Norteamérica, que muchos lo han hecho. Ellos son originarios de América hace decenas de miles de años. Por eso hay que hacer una confederación de pueblos indígenas de las Américas. Porque América son las Américas, no Norteamérica. Y tenemos que respetar las Américas, porque entonces se respeta a la mayoría del pueblo americano, que tenemos aquí 30.000 años de antigüedad. Y esta nueva especie estuvo en esta sabana y por alguna razón murió, y no dejó descendientes, y no se sabía de dónde vinieron, no de los demás. Y eso es lo que dice la ciencia. Entonces aquí en el altiplano de la sabana existió una especie humana diferente, solo que murió. Eso nos trae un mensaje al presente, pues nos están dejando sin agua. Aquí cuestiona el destino de más de aproximadamente 7 billones de pesos durante el año 2020, el año de la pandemia,
y se pregunta cuántas muertes por COVID podría estar relacionadas con con la pérdida de estos recursos, que no se sabe qué pasó con ellos. Increíble. Continuemos aquí con el siguiente video. Que se vuelvan institutos, no empresas, como reza nuestra reforma, porque no es con empresas de agua, no es con empresas de salud, como se resuelve un derecho, el derecho a vivir. No se hace con empresas, las empresas solo sirven para ganar, y los que las ponen, pues bienvenido, y entre más cooperativas, más gana el pueblo. Pero el derecho no se resuelve con ganar, el derecho debe ganar es el pueblo. Y entonces eso no se hace con empresas, eso se hace con Estado y participación comunitaria. Y entonces las empresas que llaman ahora a los hospitales y clínicas poniendo a competir y hundiendo una con otra, se llaman instituciones de salud del Estado, y entonces también se les va a prestar un dinero para que puedan volverse, son las públicas, porque las privadas tienen con qué, puedan tener por 532.000 millones, pues más fuerza para competir. Porque es el paciente el que escoge, el médico, por tanto la clínica. Y hoy, pues los pobres hospitales están vueltos nada por decisión, hasta los liquidaron muchos. Y hasta el pobre San Juan de Dios, que es el mejor, o era, lo iban a dinamitar. ¡Qué odio contra la salud pública en Colombia! Bien, y aquí hay otra, promoción de investigación y producción de vacunas, que ya lo estamos haciendo. Fortalecimiento del INVIMA y del Instituto Nacional de Medicamentos, de INVIMA, que debe dejar de cobrar peaje, porque donde hay permisos hay peaje, y por tanto corrupción generalizada. Ya usted sabe que nos toca es quitar ese tipo de cosas. Trámite ante el Instituto Nacional, INVIMA, que no se debe pagar. Funciones de la ADRES, que está en auditoría médica y de cuentas, que hay que poner. Ya sabemos que con ¿cómo es que llamamos? El sistema tarifario de salud, naturaleza y funciones de las gestoras de vida, que no tiene competencia para hacer. La ADRES actualmente no tiene competencia, pues los OPS pueden hacerla, pero respecto al manual tarifario, aquí volvimos al giro creciente de nuestro gobierno, que debe ser giro directo, pero si el interventor sigue. Aquí el presidente Petro nos recalca que la salud debe ser un derecho garantizado por el Estado y no un negocio. Su reforma propone transformar los hospitales de empresas a instituciones, fortaleciendo el sector público con créditos para que el paciente pueda elegir dónde atenderse. El plan también busca eliminar la corrupción en entidades como el INVIMA e implementar un nuevo modelo con gestores de vida y un manual de tarifas, asegurando que los pagos directos del gobierno se destinen al cuidado de la gente y no a la ganancia privada. En este otro clip, el presidente nos cuenta el aumento histórico del presupuesto de la salud. Escuchemos. Que este gobierno por fin volvió un municipio. Pues miren los datos. El gobierno que más dinero ha dado a todo el sistema de salud desde toda la historia de Colombia se llama el gobierno de Gustavo Petro, y fueron sus ministros de salud y sus ministros de Hacienda, hay que decirlo. Y es el efecto de la reforma tributaria que nos tumbaron en la mitad, y que hoy, por tumbarla en la mitad, junto con la traición al pueblo y a la humanidad de 3 ministros de Hacienda, 4 ministros de Hacienda, 3 de mi gobierno, cometieron al pasar $70 billones como si fuera un efectivo cash el subsidio de los dueños de las 4 puertas, uno de los cuales mató a una indígena en Bogotá como si fuera un castellano esclavista, después de violarla. Y le dije al ministro de Justicia, no tiene una cárcel ni una celda de lujo, como la tiene en este momento. Los rateros del Chapinero, matando indígenas en Chapinero. ¿Cómo va a tener eso perdón ni de Dios ni de la humanidad? Aquí este gobierno le entregó más que nunca el dinero a las EPS y se lo robaron, porque duplicaron en la misma época la deuda con clínicas y hospitales. Esa es la realidad y eso debe ser juzgado penalmente. Y no puede seguir. No debe haber juez que sostenga esta criminalidad. Y vamos al aumento del gasto en la salud, pues ya medido en pesos, ahí no se ve, solo
porque aquí sale otro terrible resultado. El total, y me quedan varias hojas, me disculpan ustedes, pero es que si no se transmite esto, no lo transmite nadie, le toca al presidente, usando su facultad constitucional. ¿Cuál fue ese aumento? En un año, apenas en un año, no desde el inicio de nuestro gobierno, si no sería más grande, ¿cierto? Desde 2022 habría que contar un pedacito, pero el 2023 giramos 78.113.000.000.000 de pesos. Y en el de 2024, 87.895.000 pesos. Y aún nos falta por girar del giro de Pemax. ¿Qué es eso? Porque no postuló, ¿no? ¿Y qué es Pemax? Presupuesto máximo. Ah, sí, que es otro terrible hecho, ¿cierto? Que es que entonces ya hay unos que sí se pueden tener una salud de ricos y otros que no. O de ricos tampoco, pero por lo menos de clase media, pero los demás no. De esto hablaremos después. Pero el total da 88.181.000, o sea, prácticamente 10 billones más de un año para el otro. 10 billones de pesos. Miren el déficit fiscal. Entonces nosotros aumentamos realmente con estas cifras de déficit, pero no era para que se robara la plata, era para que atendieran a las mujeres embarazadas, a los niños, a las niñas, a los viejos, los que sufren diabetes y todo esto, y no lo hicieron. Estos 10 billones no se fueron para allá. Eso significa un 12,9% de aumento entre el 2023 y el 2024. El presidente Petro es aquí enfático. Su gobierno entregó una cifra histórica de 10 billones de pesos adicionales a la salud, pero denuncia que las EPS se robaron este dinero. La prueba, según él, es que mientras recibían los fondos récord, duplicaron su deuda con clínicas y hospitales. Petro exige que esta criminalidad sea juzgada permanentemente y que ningún juez la sostenga. Continuamos con otra sección importante sobre el informe de la Contraloría. Total perdido, cifras de la Contraloría. Esto no se puede sostener más. Y ahora les demuestro por qué. Ahora, ¿cuáles son los datos de las 26 EPS? ¿Esto qué es? ¿Cómo es? El reportado, ¿cierto? El costo médico, o sea, el costo de los servicios. Ya no lo que se desapareció, sino el costo de los servicios reales. Es decir, lo que íbamos a financiar nosotros, se les deja por ley un porcentaje de administración que es del 8 a 10%, que debería ser menos. El costo de los servicios ha sido 79,5 billones. Y entonces nosotros hemos entregado 89, entre la mayor parte del gobierno nacional y una parte de la ciudadanía. Pues 89 de 79, otra vez 10 billones. Pero no hay seguridad sobre esa cifra enviada por las EPS de 17 billones. Algunas se podrá aclarar, otras no, hasta ahora está el proceso. Luego la pérdida de recursos, ya no solo no registrados por las EPS, sino de los registrados, pues es enorme. No va al servicio de la gente. Sigo. Mire lo que hizo aquí, esto es año, ¿qué año es esto? Cuando se comparó la vigencia 2011 con 2012, porque dicen que la crisis es de nosotros, mentirosos. Esto viene desde que se inició la Ley 100 en Colombia. Es insostenible, estructuralmente insostenible. Por eso cambiamos la Ley 100, o queremos cambiarla. Ayúdenos, señores senadores y senadoras que hablan de Cristo. Esto es evitar un mensaje satánico, porque es de energía oscura. Entre el 2012 y el 2011 volvió a pasar lo mismo, y todos los años ha pasado lo mismo. Y entonces aquí lo detectó la Contraloría de la época, que creo que era Sandra Morelli, que está ayudando. Sandra Morelli es goda regoda, pero a mí me parece que es una buena señora cuidando el recurso público, que hay godos que hacen eso. Antes eran sindicalistas, antes hablaban de reforma agraria, antes hablaban de justicia social porque decían que su ideología era la encíclica papal de Juan 23, creo que era, ya no me acuerdo, o un león, era un león, 11, bueno, yo no me acuerdo, Pío, no sé, bueno, con cuestiones de la iglesia me toca aprender más, aunque me he leído la Biblia.
en la cárcel, después de que me torturaron. El Laudato sí también, porque mi amigo era el Papa de antes, que coincidía con lo que nosotros pensábamos. Ojalá ahora que he visto que sí, siga. Entonces Sandra Morelli firma esto, y es para el doctor Alejandro Gaviria, para el señor Mauricio Cárdenas, que todos quieren ser presidentes ahora, para... El presidente aquí denuncia la inconsistencia de estos 10 billones de pesos a las cuentas de las EPS y recalca que esta crisis no es nueva, sino un problema estructural que viene desde la Ley 100. Para probar estas fallas ocurrían en gobiernos pasados, cita informes de la excontralora Sandra Morelli. Basado en esta historia de pérdidas, reitera su llamado al Congreso para que ayuden a cambiar la ley, a la que califica con duros términos morales. Continuamos con otro importante extracto que encontramos de esta locución. No nos digamos mentiras, digamos la verdad, por tanto hay que cambiarlo. Y ya presentamos la propuesta y es un resumen de lo mejor del mundo. No es un invento de nosotros. El sistema preventivo viene desde Alma Ata. Todos los países lo están implementando hoy, menos Estados Unidos, después de el COVID. Y si no, cuando venga la siguiente la siguiente peste, que ya todos los años surge, la peste que surgió con nosotros, que es la fiebre amarilla, la controlamos con prevención. No nos pasó lo del COVID. Aquí murió una gente lamentable, unos animales, micos, lamentable, pero se controló. ¿Por qué? Porque teníamos gente médica en las veredas y en los municipios del Tolima y otras regiones. Aún hay que estar vigilantes porque eso no significa, pero controlamos una peste, no lo hicieron antes. Y es porque tenemos ya un sistema preventivo que aún hay 10.500 equipos, cada uno de cinco o más personas, enfermeras, médicos, los que están echando en los hospitales, nosotros lo estamos recibiendo. Un médico o una médica aquí gana 11 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto gana pago por una EPS hoy, señores? 5 o 4. El médico o la médica. Hay grandes especialistas que se ganan un billetal y los que arreglan mujeres ni se diga. Mujeres están enriqueciendo el grupo, todos son hombres, los médicos. Yo no he visto una mujer de cirugía estética, esos me han ayudado de vez en cuando, entonces no hablo mal, pero miren, solo quedan 2, o sea, si yo sigo la ley, incluida Sanitas, porque el asunto fue de forma, no es sustancia, no hay EPS, todo lo asume el Estado, pero eso no significa que asume sus deudas. El patrimonio de los dueños de EPS liquidadas y no liquidadas aún, debe pagar la deuda, no el pueblo. No sean vagabundos. La deuda no es del gobierno, no es del pueblo. Aquí el presidente Petro subraya la importancia de implementar este sistema de salud preventivo, inspirado en las mejores prácticas internacionales. Se destaca cómo gracias a este enfoque, Colombia pudo controlar eficazmente la reciente amenaza de la fiebre amarilla. Petro también recalca que la reforma propuesta busca fortalecer la atención médica y evitar que las deudas generadas por las EPS recaigan injustamente sobre todos los colombianos. Impuestos y regalías, miremoslo. Deducir el impuesto de regalías, que no es impuesto, el derecho de Colombia a las regalías de su impuesto de rentas. O sea, Colombia está pagando las regalías de los carboneros y los petroleros. ¿Qué es eso? Ya les queda poco de vida. Pero eso es una vagabundería, otra vez lo digo. Porque esa es una plata, el propietario del carbón y el petróleo es el pueblo de Colombia. Y el derecho que tiene para que lo explote un particular y se vuelve rico es que pague la regalía. Que la ley determinó, que son muy pocas además, y resulta que no, que es el pueblo mismo el que paga la regalía. ¿Cómo así? Entonces se llevan nuestro oro, con un poco de mafias, se lleva nuestro carbón, ya la tercera mina de Boyacá se la quiere llevar un mafioso, y se llevan el petróleo, y entonces no pagan las regalías. Otra vez, la colonia española. Bueno, ahí donde tenemos que hacer los nuevos recursos para financiar la salud, y sigue
Y acabamos, ¿cierto? Porque el informe de la Contraloría ratifica la necesidad de la reforma de la salud. Conclusión final. Y volvemos aquí. El informe de la Contraloría que tergiversó la prensa del Gran Capital, volteándolo completamente, lo que dice es que se debe aprobar la reforma de la salud, o esto se hunde, o intervenimos las EPS, que no cumplen, que son todas menos dos. No hay otra opción. Si no, esto se hunde. Y lo que mueren son los colombianos y las colombianas. Está demostrado, se robaron los dineros a la salud. Entre más damos, más se los roban. Y es un sistema de utilidades perverso en contra de la salud y el pueblo de Colombia. Y no puede seguir. Por el bien de la nación, por el nuestro futuro de los hijos. No somos nosotros los que nos beneficiamos, mal que bien nos atienden algunos médicos bien. Denuncia aquí que actualmente quienes asumen las regalías son los colombianos, que deberían pagar las empresas que explotan recursos como el petróleo y el carbón. Señala que esta situación afecta directamente el financiamiento del sistema de salud. Además advierte que según la Contraloría, la reforma a la salud es urgente para evitar el colapso del sistema y proteger el futuro de todos los colombianos. Falta de gestión y corrupción en las EPS, advertencias ignoradas y sus consecuencias. Es una función de advertencia, ya lo habían dicho, porque se estaba incumpliendo el decreto 574 del 2007 y el decreto 4185 de noviembre del 2011, que es una omisión, seguimiento a función de advertencia. El señor Alejandro Gaviria no hizo caso y era sobre la situación financiera de las EPS. Y mira ahora Alejandro, también me traicionó, pero ya es de poca monta, porque creo que la mayoría de mis ministros y ministras me han traicionado en este gobierno. No se educaron en el servicio público, son tecnócratas, aristócratas, que se pusieron fue al servicio o de la pereza o de el gran capital en Colombia, porque les da miedo que no los empleen después. Eso le pasa a muchos ministros. Entonces el presidente tiene que vigilar y regañar, pero aquí Alejandro Gaviria fue ministro de Educación y se dedicó fue a quitarle la función a la ministra de Salud, que estaba buscando arreglar esto. Pero aquí cuando él fue ministro no lo hizo y se lo advirtió la Contraloría. Y aquí el texto de la función de advertencia, que no voy a leerles por el tiempo, han mostrado una falta de gestión a este respecto, lo que indudablemente ha incidido en los riesgos mencionados. Pereza y arrodillamiento al gran capital y a los ladrones de Chapinero. Y estos son en ese mismo momento después, ¿no? Porque esto ya fue el gobierno de Santos. Estos ahí creo que metieron la norma de la reserva técnica y no cumplieron. Ahí estaba diciendo que había que acabar el sistema de las EPS y después dijo mentiras, o no sé, estaba en el gobierno que lo iba a hacer y entonces se arrepintió. ¿O qué le pasó? No sé. Entonces, uso y destino que las EPS dieron a los recursos públicos de la salud. Entonces ya otra vez volvemos a los hallazgos. La Superintendencia Nacional de Salud, ahora datos de la Superintendencia, informó que la deuda que han dejado las EPS que se están liquidando, las que ahora tenemos, las que ya se liquidaron, o sea, las viejas, y las que se encuentran hoy activas, con corte al 2022 fue 23,3 billones. Esto es un dato errado. Falta de economistas en la superintendencia. El presidente Gustavo Petro advierte sobre la falta de gestión y el incumplimiento de advertencias realizadas a anteriores ministros, especialmente a Alejandro Gaviria, en relación con las irregularidades financieras de las EPS. Resalta que muchos ministros han favorecido el capital privado por encima del interés público, lo que ha contribuido al deterioro del sistema de salud colombiano, y de esta manera Petro insiste en la urgencia de reformas profundas para proteger los recursos de salud de todos los colombianos. ¿Quién debe pagar la deuda de las EPS? Aquí está lo que nos dice el presidente. Es de unos señores que se llevaron la plata. Por tanto, los procesos y la ley lo que tienen que decir es que paguen la deuda, porque eso es lo que pasó aquí. Entonces aquí está el chuchuchú, que sí es, porque es chanchu, y el chuchuchuchu. Pero no es que me lo proponga hacer, ya no queda ni con qué hacerlo, quedan las últimas fichas del dominó, 2. Las fichas tenían 157 fichas, 155 ya cayeron.
Y no en mi gobierno. La mayor parte cayó en el gobierno de Andrés Pastrana. Como 78 EPS, la mitad. Entonces, miren, él dominó. Ya no quedan sino dos, ya estamos en cero. 2024, estábamos en 2,4 cuando yo recibí. Esto es de años pasados, ¿cierto? 2024 estamos en 29. Eso es por ciento, ¿cierto? No, número de entidades de salud activas, de lo que queda. Pues entonces él dominó. Entonces ya no quedan sino 26, dijimos. Pero en el 2034 no queda ninguna, incluso quedan menos 0,6%. 2033, prácticamente el 2034 se acabó, si quieren los dejamos, será otro gobierno, pero sería irresponsable si yo dejo esto así, porque va a acabarse la última EPS, no quedan sino dos. ¿Y cuál fue el que más liquidó? Andrés Pastrana con 78, y es el que me insulta, y yo estoy acabando con el sistema, le acabo con la mitad del sistema, y después Uribe no lo hizo, pero lo hizo más que nosotros. Y después Santos volvió a pegar otro brinco a 18, y después Iván Duque, y todos se coaligaron como en un club oligárquico a tratar de tumbar a Petro y a que no se reelija algo diferente a ellos. Y entonces todas son 117 desde Andrés Pastrana liquidadas, y yo solo he liquidado 4, porque trato de salvarlas, volviéndolo gestores de vida y salud, que cojan a más la gestoría de farmacéutica y otros más para tumbar, y viene ese dato, el tumbo que nos están haciendo con las medicinas. Presidente Petro niega estar destruyendo el sistema de salud, describiéndolo como un dominó que ya venía cayendo. Acusa directamente a gobiernos pasados, en especial el de Andrés Pastrana, de liquidar la gran mayoría de las EPS. Petro asegura que a diferencia de ellos, su objetivo no es acabar con las pocas que quedan, sino salvarlas al transformarlas en gestoras de vida. Muertas estaban las ideas aquí. Bueno, entonces ya sigue la Contraloría, han puesto 522 procesos por responsabilidad que es fiscal, que suman 11 billones. Carlos Mario Zuluaga ahí, el vicecontralor, lo dice, pero esto es penal, no fiscal. Sigue los procesos que han hecho ya, entonces, los hallazgos, etcétera. Aquí lo terrible, lo que queda. Estos son 5, ¿cierto?, que cumplen, pero no cumplen todo. Cumplían, ¿cierto? Se deterioraron. Entonces la X roja es que ya no es sí, sino no. Y entonces la primera, que era salud total, ya no cumple. EPS familiar de Colombia no cumple. Alansalud EPS cumple, una, ¿cierto? Una, que tiene 252.000 afiliados. Si le meto los afiliados de los demás, la quebré. Ya soy yo el que la que por pequeña cumple. Confavoriente ya no cumple. Salud Mía cumple. Y Salud Bolívar EPS cumple. Ya se retiró, tenía 3.500 afiliados. Y entonces la penúltima, que aún queda, tiene 65.000. Es decir, que solo quedan 321.000 afiliados en EPS que cumplen. ¿Cuántos son los afiliados de Colombia? Bueno, 52 millones. De 52 millones que somos afiliados, yo también, y todos aquí, solo 321.000 están bien asegurados y ninguno de aquí. Y entonces, la inmensa mayoría del pueblo colombiano, oigan bien, no están asegurados, porque no están los recursos y se enferman, a pesar de girarlo. Solo 321.000. Esto ya no es un sistema de salud, es un sistema de muerte. Presidente Petro declara el colapso del sistema, afirmando que las pocas EPS que antes cumplían ya no lo hacen. Su cálculo es demoledor. De 52 millones de colombianos, solo 321.000 tienen un seguro real, porque el dinero realmente no existe. Su conclusión es tajante: esto ya no es un sistema de salud, sino un sistema de muerte.